Queridos hermanos, un abrazo, aunque sea a la distancia. Usted sabe que una de las verdaderas características o de las características de este mundo es una búsqueda incesante, desesperada, por lograr alegría, gozo. Y muchos solo piensan en diversión y cómo escaparse. El ser humano en este mundo no cesa de buscar cómo saciar esa necesidad de alegría. Pero lo cierto es que nunca las personas se sienten satisfechas, porque las fuentes que encuentran para el gozo son equivocadas. El ser humano inventa carnavales, fiestas patronales y cuanta fiesta, pero todo es inútil. La alegría termina siendo efímera y termina siendo superficial. Quisiera hablarles sobre el tema el verdadero gozo. Tomamos nuestras Biblias y leemos en Nehemías 8:10. Dice así: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Estas palabras se producen en una situación especial. Se trata de la primera vez, después de mucho tiempo, en que el pueblo, reunido en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, escucha la lectura de la palabra de Dios. Mientras Esdras, ese sabio escriba y sacerdote, empieza a leer la palabra, el pueblo empieza a recibir recuerdos. En algunos esos recuerdos traen alegría y en otros trae tristeza. Pero era un día santo. Y el mensaje que provenía de la lectura de la palabra les estaba llegando al corazón. Y ellos tomaban la escritura con mucha seriedad. Pero eso en algún sentido los entristecía. Y de repente Nehemías toma la palabra y les dice: esto no es un día de tristeza. Vayan a comer y denle a los pobres, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Qué les quiso decir Nehemías con esta frase? ¿Qué es el gozo de Dios? Las Escrituras enseñan que el gozo cristiano no se presenta como algo que está reservado únicamente para la eternidad. El gozo del Señor es una realidad actual. El gozo de Dios es un estado espiritual, no es una emoción. Es cierto que produce emoción, pero ese no es su origen. Mientras que la alegría es un estado anímico o del alma, el gozo bíblico tiene su origen en Dios. La epístola de Pablo a los Gálatas nos enseña en Gálatas 5:22 que el gozo es fruto del Espíritu Santo en nosotros. Notemos que en esta porción, Gálatas 5:22, el Espíritu Santo ubica al gozo después del amor. El gozo es el brillo del cristiano. Es lo primero que el diablo trata de arrebatarnos. Más que la benignidad, más que la templanza o más que la bondad. Note lo que está ocurriendo en estos tiempos, en estos momentos. Eso es lo primero que se pierde, el gozo. Guardando todo el aprecio que se merecen estas virtudes, las que hemos mencionado, bondad, benignidad, que también obviamente se encuentran en el Señor. El salmista escribió en Salmo 16:11: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Pedro recordó al pueblo
reunidos después de Pentecostés, estas mismas palabras aplicadas a Cristo el resucitado. También David, en ese precioso Salmo 51:12, le pide al Señor que le devuelva el gozo de su salvación. Por eso Pablo le escribe a los hermanos de la iglesia en Tesalónica, algo que no se puede entender si tratamos de explicarlo desde el punto de vista científico. Pablo le escribe a los tesalonicenses: estad siempre gozosos. Primera Tesalonicenses 5:16. Esto es imposible sin el Espíritu Santo en nosotros. Y vemos que cuando se habla de gozo en las Sagradas Escrituras, se utilizan expresiones imperativas. ¿No lo ha notado? Mateo 5:12 dice: gozaos y alegraos. Filipenses 4:4 dice: regocijaos. Y otra vez os digo, regocijaos. Y es que la vida cristiana no puede vivirse sin el gozo del Señor. Usted recuerda cuando el enemigo inició su estrategia destructiva contra Job. Pero el diablo nunca logró quitarle su fe y su templanza, pero trató de quitarle su gozo, aunque momentáneamente. En Job 10:11 observamos palabras muy duras de la boca de Job. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Notemos que la tristeza de Job se ubicaba en el alma, pero el gozo del Señor permanecía en él. Por eso llegó a decir en Job 42:3: yo hablaba lo que no entendía, cosas maravillosas para mí que yo no comprendía. Nehemías le dijo al pueblo: el gozo del Señor es vuestra fuerza. Es el mismo gozo que actuó fortaleciendo al Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Hebreos 12:2 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El gozo del Señor no es hacer algarabía, ni gritería confusa, ni desorden. Eso no es el gozo del Señor. El salmista 2:11 nos enseña: alegraos con temblor. ¡Qué extraña combinación! Gózate en el Señor con sensatez, con reverencia. El gozo del Señor no es una cosa superficial, está muy dentro. El gozo del Señor no es para que estemos todo el día obligados a enseñar los dientes. Y esto es lo que explica cómo es posible que el cristiano, aún en tiempos difíciles, no estará saltando ni brincando de alegría, sino que el gozo del Señor lo mantendrá en paz y equilibrio. ¿Qué nos dice Pablo? En 2 Corintios 7:4 nos dice: sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. ¿Cómo es eso? ¿Será que Pablo no sufría? No, pero el gozo del Señor estaba en Pablo más fuerte que la tribulación. En Hechos 5:41 se nos cuenta que después que los apóstoles fueron azotados y amenazados, ellos salieron de la presencia del concilio, y dice la palabra que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. La iglesia de Macedonia estaba sufriendo, y estaba sufriendo una grande prueba de tribulación, una profunda pobreza. Sin embargo, en medio de todo esto, Pablo nos dice que tenían abundancia de gozo. Hermanos, parece contradictorio. Pablo termina diciendo en 2 Corintios 13:11:
tened gozo, es decir, reciban y mantengan el gozo de Dios que está a su disposición. Esto no es la famosa teología de la prosperidad. Esto no es la famosa teología de superfe. Esto es una realidad. Gálatas 5:22 nos enseña la fuente de este gozo. El fruto del Espíritu es amor, es gozo. Pero también nos anima, en 1 Pedro 4:12 y 13, no se sorprendan como si alguna cosa extraña nos aconteciese cuando vienen las pruebas, sino que gócense porque lo que esto significa es que somos participantes de los padecimientos de Cristo. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en pruebas, nos dice Santiago. El Señor nos enseñó que nuestra estadía en este mundo iba a ser llena de peripecias y dificultades. En Lucas 16:20 el Señor nos dijo: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. El gozo en el Señor proviene de varias fuentes, y una de ellas es la salvación de Cristo. La salvación de Cristo nos llena de gozo. Isaías expresa: sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Cuando Ana, la madre de Samuel, oró agradecida a Dios porque Él le concedió a su hijo Samuel, ella dijo: me alegré en tu salvación. Y el salmista, en medio de su dolor, decía: devuélveme el gozo de tu salvación. La salvación que proviene de Dios mediante Cristo. Esa salvación es motivo de gozo. También nos encontramos con otra fuente de gozo. Isaías nos dice: cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Y el salmista Asaf nos dice: me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Que en las magníficas obras nos habla y en ella nos gozamos. Aprendamos a gozarnos en las obras de Dios. No se goce en fiestas ni en parrandas. Si hay algo en lo que debemos gozar, es en las obras de Dios. Las cosas que nos suceden en el ministerio también son fuentes de gozo. Pablo le expresó a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 2:20: vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Sabe por qué dijo esto? Porque en medio de la tribulación recibieron el evangelio con gozo. A los filipenses, Pablo les escribió: hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. En otras palabras, Pablo les estaba diciendo: sus frutos me producen gozo. Ustedes son como premio de mi esfuerzo en el Señor. El sacrificio en favor del hermano también nos produce gozo. Pablo les dice a los colosenses: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. El Señor también se goza. Sí, Dios se goza en un corazón sabio. Proverbio nos dice: hijo mío, si tu corazón fuese sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Pero el mejor gozo de Dios está en Jesucristo. Agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. El Señor dijo, y fue el único con autoridad para decirlo: yo hago siempre lo que a Él le agrada. El gozo del Señor se opone a la tristeza de este mundo.
Alegraos, oh justos en Jehová. Alegraos y gozaos justos. Los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios, nos dice la palabra de Dios. Bendiciones.